Buenas noches, hermanitas, bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestra reunión mensual de mujeres. Nuestro tema, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy son otras dos características de las mujeres fortalecidas. Pero primero vamos a orar. Hermanita Mimi, ¿nos apoyas con la oración para iniciar, por favor? Sí, Dianita. Señor bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos, Padre Santo, por esta tarde, Señor, maravillosa, tarde-noche, Padre mío. Gracias, Padre Santo, porque nos das la oportunidad, mi Dios, de estar nuevamente, Señor, delante de tu presencia, Padre, para escuchar tu bendita voz, Padre, para escuchar, Señor, lo que tienes hoy preparado, Señor, para cada una de nosotras, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque en tu palabra, Señor, siempre encontraremos, Padre Santo, alivio, consuelo, Señor, palabra de sabiduría, Padre. Gracias te damos, Señor. Te doy gracias por cada una de mis hermanas que ya están conectadas, mi Dios, y por las que faltan, Señor Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, moviendo los corazones, Padre Santo, y acelerando sus pasos, Padre. También te doy gracias, maravilloso Dios, por Dianita. Bendícela, guárdala, dale gracias, sabiduría, Padre, para que pueda, Señor, exponer su tema del día de hoy, Padre, y podamos estar atentos, Señor, a tu voz, Señor, a tu mensaje del día de hoy, Señor, para cada una de nosotros, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndote, Señor, en medio de nosotras, Señor. Pedimos tu bendita presencia, Señor, en este lugar. Y te pedimos, mi Dios, que tú bendigas, Señor, todo lo que se ha de llevar a cabo, Señor, en este día, Señor. Que seas tú, Señor, tocando, Señor, nuestros corazones. Gracias, Padre Santo. Pedimos tu presencia, tu dirección, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanita Mimi. Bueno, pues como les decía, vamos a ver hoy otras dos características de las mujeres fortalecidas. Y solo vamos a recordar rápidamente cuáles fueron las anteriores. Hoy vamos a ver la 4 y la 5, y nada más para recordar tantito. La primera, ¿se acuerdan que eran robadores de tiempo? ¿Verdad? Que tenemos que estar atentas a estos robadores de tiempo, que pueden ser pues algunos hábitos que no nos acercan a nuestro Padre, como a lo mejor alguna serie, algún programa de televisión, la ociosidad, pueden ser algunas personas también. Entonces tenemos que estar atentas a todo esto. ¿Sí se acuerdan de este punto? Sí. ¿Sí? Muy bien. El segundo era dominar nuestra mente, ¿no? Que tuviéramos pensamientos positivos de una manera intencionada, ¿no? Que no lo dejemos ahí se va nuestra mente, sino que siempre estemos teniendo esta comunión con Dios, y eso nos va a llevar a no tener pensamientos negativos o inapropiados. Y el tercer punto que vimos fue despojarnos del equipaje que no es correcto, y en este caso pues era la culpa, ¿verdad? Porque veíamos que cuando Dios nos perdona, a veces nosotras no nos sentimos perdonadas y seguimos actuando en esta circunstancia de la culpa, y todo eso se va creando una barrera y nos va alejando de la palabra de Dios también. El día de hoy vamos a ver la cuarta, que el tema de la característica número 4 es involucra tus emociones. Nuestro texto base sigue siendo 2 de Timoteo 3, del 6 al 7, y le vamos a dar lectura para que la tengamos en mente otra vez. Adelita, ¿nos puedes apoyar con esta lectura, por favor? 2 de Timoteo 3, versículos 6 y 7. Sí, permíteme tantito. 2 de Timoteo. Sí, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. 3, 6 y 7, ¿verdad? Sí, por favor, Adelita. Dice, porque de estos son los que se temen, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén.
Gracias, Adelita. Y bueno, veíamos en los estudios anteriores que se refería como mujercillas porque eran débiles, ¿verdad? Porque aquí dice que estaban cargadas de pecados, estaban arrastradas por diversas concupiscencias y bueno, todo Perdón, lo el texto era 2 de Timoteo 6. 3, capítulo 3, versículos 6 y 7. Muchas gracias. Sí, de nada. Y entonces, en base también a ese texto, que bueno, sigue siendo nuestro texto base, vamos a ver que las emociones son un regalo porque Dios nos las ha dado para enriquecer nuestras vidas. ¿Cómo serían nuestras vidas si no tuviéramos emociones? ¿Se imaginan que estuviéramos y contáramos alguna cosa graciosa y no nos pudiéramos reír porque no tenemos emociones? ¿Se imaginan cómo sería esto? Que no nos emocionáramos, que no que no fuéramos movidos a lo mejor por una alabanza, que imagínense que no tuviéramos amor, alegría, ¿verdad? Que no nos pudiéramos deleitar en esas cosas o que no tuviéramos todo eso que conmueve nuestros corazones. Todo eso que conmueve son emociones y estas son un regalo. Otra forma en que las emociones son un regalo es que son como un protector, son como, vamos a llamarlo así, como la piel de nuestra alma. ¿Y esto por qué es? Porque de esta forma mantiene a nuestros cuerpos seguros, a nuestros órganos, bueno, nuestros cuerpos físicos, porque nos envían mensajes cuando estamos en un entorno seguro o cuando no es un entorno seguro. Y esas emociones también, bueno, nos pueden producir alguna seguridad. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo de cómo pueden ser las emociones un protector para nosotros? ¿No? Bueno, podría ser cuando algo nos da miedo, ¿no? Cuando vemos alguna circunstancia que nos genera miedo, eso nos está protegiendo. No nos acercamos al, digamos que a la zona de riesgo, a lo que nos está causando una alerta, ¿no? De, puedes tener un daño, a lo mejor una caída, una quemada, no sé, algo que nuestra emoción nos está diciendo por ahí no, te da miedo. Esa emoción es la que nos está protegiendo a nosotros, la que protege nuestro cuerpo, ¿sí? No sé si haya quedado este punto Sí, claro. sí, sí, Muy bien. sí. Es que Gracias. no te había entendido la pregunta. Entonces, por ejemplo, el miedo es como una protección porque él es el que nos avisa de algún, de algo en donde estamos nosotros teniendo miedo, como dices tú, o igual el temor, ¿no? Ajá, aunque Cuando vamos a pasar por una calle oscura, dice uno, no, mejor no por ahí, no. Eso es lo que nos exactamente. está sirviendo como de protección. Ajá, exactamente. Eso es cuando nuestras emociones son una protección a nosotros, ¿no? Nos da como Cuando, avisos. exactamente, son alertas que decimos, no, es que, no sé, se ve una situación tensa o es una situación de Mejor me retiro. mejor me retiro, exactamente. Entonces, si no tuviéramos esas emociones, tampoco tendríamos esas alertas, ¿verdad? Ajá. También vamos a ver este punto en el que somos guiadas también por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu también nos puede decir por ahí no te vayas y tenemos que estar atentas a su voz, pero también viene de estas emociones en las que, como decía usted, hermanita, vemos una calle oscura o vemos la flama encendida y nos da miedo meter la mano porque nos vamos a quemar, ¿no? Entonces, esta emoción de miedo, veíamos en un estudio del temor que hay temor reverente a Dios y hay el miedo que paraliza, ese que ya no nos deja hacer algo porque nos da miedo. Entonces, puede ser negativo en una circunstancia en la que me dio miedo y ya no lo hice, como en la parábola como de los talentos, ¿no? Que al tercer siervo le da y le dan Por no también, perderlo. ajá, y ahí le da miedo, ¿verdad? Y mejor entierra su talento y ya no lo fructificó, bueno, ya no lo multiplicó. Ese es un miedo que nos paraliza y que no nos deja hacer nada, pero tenemos que diferenciarlo de esta emoción, de este miedo que nos está alertando. No metas la mano porque te puedes quemar o te puedes caer o por esa calle no. ¿Sí? Ya quedó un poquito más, Claro. más entendido. ¿Sí? Gracias.
Bueno, hay emociones que no siempre son felices, ¿no? También están las emociones tristes, como la pena, el lamento, el dolor, y podríamos pensar que esto es malo, podríamos pensar que sentirnos tristes o pensar, si siento esto, es que algo está mal en mí, ¿no? Porque a veces tenemos esta idea de que si eres cristiano debes estar feliz, ¿no? Porque si no, entonces hay algo malo en ti. Y no necesariamente, porque si no tuviéramos esas emociones de, si en algún momento pecamos y esa tristeza o esa emoción que no nos genera nada bueno, ¿cómo estaríamos si no tuviéramos esa emoción, verdad? Para poder ir también y reconocer e ir a Dios a hablarnos, hablarle de confesar nuestra falla, porque sabemos que Dios ya todo lo sabe. Entonces, bueno, como cristianos a veces se suele pensar que debemos guardarnos o reprimir dentro de nosotros esas emociones que sentimos, pero no debemos negar esas emociones, aunque por otro lado tampoco debemos apoyarnos en esas emociones, es decir, tomar decisiones en base a esas emociones. No debemos darles demasiado, bueno, no demasiado, más bien no debemos darles control sobre nosotras. Cuando nosotras dejamos que esas emociones tomen control, eso se puede convertir en una esclavitud. Y, eh, y seguir a nuestro corazón no siempre es algo bueno. Es algo que en la sociedad se escucha mucho, ¿verdad? Te dicen, pues no, tú sigue lo que te diga tu corazón, ¿no? O tú decide en base a lo que te muestre tu corazón. Pero la palabra de Dios acerca de esto nos dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y engañoso quiere decir manchado o torcido, y perverso, desesperado, depravado, doloroso, lamentable. Así que debemos ser muy, muy cuidadosas con nuestras emociones. En un principio, Ni muy, muy, ni tan, tan. exactamente, ¿verdad? En un principio, nuestra mente, voluntad y emociones deberían trabajar juntas, pero lo que sucedió después del pecado, de que entró el pecado, fue que nuestra mente, emociones y voluntad comenzaron a moverse en direcciones diferentes. Podemos decir, sí, sé que debo hacer esto o debo hacer aquello, pero no tenemos la voluntad de hacerlo o no tenemos las ganas de hacerlo, porque nuestra mente, voluntad y emociones ya no están en una misma dirección, y esto es a causa del pecado. Vamos, por favor, a Santiago 4:1. Tía Leti, ¿nos puedes apoyar con esta lectura, por favor? Claro que sí, Dianita. Gracias. Santiago 4:1. Así dice la palabra de Dios. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Gracias, muchas gracias, tía. Y bueno, aquí nuestros miembros no quiere decir que nuestros cuerpos físicos son malos, sí, ni que son la fuente de maldad, sino que son el área de lucha de la maldad, ¿verdad? En lo que nosotros hacemos o decidimos hacer. Los sentimientos combaten contra nosotras mismas, luchan contra nosotras, pueden luchar contra la voluntad y los sentimientos, contra el intelecto, contra lo que sabemos que debemos hacer. Es tan sencillo como decir, no tengo ganas de levantarme de la cama en este momento, o no tengo ganas de ayudar a una amiga que está pasando por un momento difícil. O probablemente también pueda ser, sé que no debería estar coqueteando con alguna persona, pero esa persona me hace sentir viva. O sé que no debería tomar una copa de vino, pero me la voy a tomar. O que no debería seguir por este camino, pero todas esas cosas que llevan una lucha, ¿no? Cuando tenemos este tipo de atracción por algo dentro de nosotras, sabemos que esas emociones están en guerra en nuestra mente. Las emociones están en guerra con la voluntad porque no podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Y eso nos lo dice Pablo en Romanos 7, del 19 al 25, y le voy a dar lectura. Lo voy a leer desde el 22. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que
queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, dice, sé lo que se supone que debo de hacer, que eso sería la parte, por así decirlo, espiritual, ¿no? La parte que ama a Cristo. Esa parte quiere hacer lo correcto, pero luego está esa parte de la carne que dice, no quiero hacer lo que sé que tengo que hacer. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? Nada más me puedes repetir la cita de Romanos, ¿por qué? Sí, es Romanos 8, perdón, Romanos 7 del 19 al 25. Gracias. De nada. Entonces, bueno, una de las batallas que tenemos es detenernos a evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Las cosas que estoy sintiendo en este momento. Y vamos a ver si esas emociones son confiables y se basan en la verdad o son emociones que necesitamos someter a la verdad. Debemos reconocer que no debemos ser controladas por esa emoción o por esos sentimientos. Esos sentimientos son reales, no hay nada necesariamente malo en ellas, pero no debemos actuar en base a ellas. Es decir, no tenemos que tomar decisiones en base a cuando estamos tristes, cuando estamos pasando un momento difícil o cuando estamos felices. No, porque estamos viviendo en una emoción. No es bueno determinarnos, ¿verdad? Basarnos o actuar en base a esas emociones. Porque cuando nosotras nutrimos sobre todo esas emociones negativas y le damos vuelta a nuestras cabezas, esto o alguna cosa que pasara se convierte como en la gran ofensa, ¿no? Y podemos pensar, ¿cómo alguien podría ser tan desconsiderado o tan gruñón o tan enojón conmigo? Y todo esto, o sea, de una cosa chiquita, si la basamos en esas emociones negativas, se vuelve la guerra mundial, ¿no? O sea, se vuelve ya una tormenta en un vaso de agua, lo vemos muy grande porque estamos actuando en base a una emoción negativa y la estamos alimentando. No debemos reprimir nuestras emociones, sino examinarlas para saber qué indicadores hay sin que éstas nos dominen. Es como si tuviéramos un tablero del auto, ¿no? En el auto, ¿qué sale? Si nos falta gasolina, si una puerta está abierta, si una llanta ¿cómo se llama? Pues se bajó, ¿no? Cuando le hace falta aire. ¿Qué otra cosa? A lo mejor el aceite aparece ahí, la velocidad en la que vamos, todo eso aparece en un tablero de auto, ¿no? Supongamos que estas emociones son como un tablero que nos da información que es buena y que es vital. Nos está diciendo cómo funciona también el motor, si debemos abrocharnos el cinturón de seguridad, ¿no? Cuando el carro nos deja de hacer ese sonidito porque no nos hemos abrochado el cinturón, nos dice qué es lo que necesitamos hacer. Pero ninguna de estas cosas que aparecen en el tablero conducen el auto. Nosotros somos las que necesitamos estar detrás de ese volante y tomar el control. Aunque las emociones nos muestran cosas que necesitamos hacer o arreglar, no es lo que lleva el control del auto o de nuestra vida en este caso, ¿no? De nosotras, sino lo que nosotras hagamos. Entonces, una mujer débil es manejada por sus emociones, las niega o se apoya en ellas y permite que la dirijan. Pero una mujer espiritualmente fuerte maneja sus emociones. Y esto pasa cuando conocemos a Jesús. No tenemos ya que lidiar con nuestras propias emociones, las emociones naturales, sino que el Espíritu Santo que está en nosotras nos da el poder de un amor mayor, un amor por Cristo. Si estamos alimentando eso, si alimentamos el espíritu, entonces tendremos menos problemas de ser manejadas por las emociones, por las cosas de esta tierra. ¿Se acuerdan que hubo una prédica de una pastora que se llama la pastora Gisela, que nos hablaba de las emociones, ¿no? Cuando nosotros alimentamos nuestros sentidos, que es como digamos que palpamos las emociones, vamos a dar un fruto. Si nosotras alimentamos la carne, pues la consecuencia de nuestros actos o lo que nosotros estamos mostrando, pues va a ser en base a lo que nos alimentamos, hacia la carne, que sería pues el enojo, ¿no?
todo esto que conlleva la carne, la gritería, el pleito, los celos, las contiendas, todo esto es lo de la carne. Pero ¿qué pasa si alimentamos nuestro espíritu? Vamos a dar el fruto del espíritu, como lo vemos en la palabra, que es la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Todo se ve reflejado. Depende de lo que nosotros alimentemos nuestra alma, nuestro espíritu, es el reflejo que nosotros vamos a dar. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? ¿No? Todo bien, Dianita. Todo bien, Dianita. Sí, todo bien. Muy El bien, espíritu gracias. es el que nos sujeta nuestras emociones, ¿no? Ajá, no Como debemos dices, dejar ajá, que nos dominen, ¿no? nos A, domina. a ver, nos está dando una alerta. Ya apareció en el tablero, ya se prendió el foquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar en cuenta esa alerta, pero no basarnos en lo que nos está, no tomar decisiones en base a esas emociones. Entonces, la característica número 4 es involucrar nuestras emociones. Emociones. Entonces, con ayuda de los primeros hábitos, ¿no? Los que vimos al inicio, hemos podido determinar si hay algunas cosas en nuestra vida que necesitan ser eliminadas o redirigidas. Pero ahora es momento de hacernos una pregunta importante. Esta pregunta es, ¿tenemos el hábito de vivir lo que enseñamos o son solo palabras? Estaremos viendo algunas preguntas que nos van a ayudar a medir cómo estamos pues nosotras, ¿no? En nuestra vida. Y aquí viene el quinto hábito. El quinto hábito es vivir lo que enseñamos. Una de las cosas que la gente... Espérame. ¿Quinto qué, mamita? ¿Mande? ¿El quinto cuál es? El quinto hábito es vivir lo que enseñamos. Hábito es el vivir. Vivir lo que enseñamos. Ese sería el quinto hábito. Lo que enseñamos. Ok, gracias, Metaya. Sí. Una de las... Mande. Perdón. Y la pregunta era, ¿tenemos el hábito de qué? De vivir lo que enseñamos o son solo palabras. Solo las decimos por decirlas o si tenemos el hábito de vivir lo que enseñamos. Gracias. Sí, de nada, Delita. Bueno, entonces, una de las cosas que la gente o los propios hermanos ven es que los creyentes más maduros en la fe están muy convencidos de las verdades que están en la Biblia. Pero en ocasiones no estamos dando lugar a eso que vivimos, a de verdad vivimos lo que enseñamos o en lo que creemos. Entonces, no sé ustedes, pero yo pienso que cada una de nosotras y de las hermanitas que han estado en los estudios anteriores, nos hemos relacionado o nos sentimos identificadas con estos hábitos, ¿no? Al menos yo sí me he sentido identificada y me he dado cuenta de cosas que tengo que empezar a hacer y cosas que tengo que empezar a dejar de hacer, ¿no? O fortalecer. Y estos hábitos son sencillos, ¿no? Pero son sencillos, aunque más bien esta palabra decir sencillos es en el sentido de que son básicos y son fundamentales. Son sencillos en concepto, pero no siempre son fáciles de vivir. Y este asunto de la relación con los hábitos no se trata de hacer mucho a la vez, sino ir haciendo paso a paso. Y su efecto es exponencial a la medida que hacemos un poquito y luego otro poquito y otro poquito. Y cuando vemos, nos encontramos en un lugar diferente, si vamos paso a paso. Estas son cosas sencillas, pero que se necesita la obediencia al Señor. Se necesita que nosotras estemos dispuestas a obedecer. Y obedecer no solamente es hacer, sino dejar de hacer. Cuando nosotras tenemos esa disposición en nuestro corazón de decir, Señor, te voy a obedecer. O sea, lo que tú me digas, te voy a obedecer. Si tú me dices salto, salto. Si tú me dices detente, me detengo. Pero a veces cuando Él nos dice detente, queremos avanzar, ¿no? O cuando Él nos dice brinca, no, Señor, pero si me caigo, no, pero es que si pasa, no, sino obedecer lo que el Señor nos muestre. Entonces, aparentemente son cosas sencillas, pero que requieren que nosotras estemos dispuestas a hacerlo y a ser obedientes. No importa si somos nuevas creyentes o si hemos sido cristianas durante muchos años. Estas son cosas que siempre debemos detenernos y evaluar. ¿Cómo me está yendo en esto? Y nos necesitamos unas a otras.
En algún estudio que compartimos también de los temas de las mujeres, yo les compartía que cuando yo llegué a la iglesia A Dios es Fiel, pues yo era muy nueva en la fe, ¿no? Realmente no me congregaba en otra iglesia. Antes visité varias iglesias, algún domingo, unos domingos no, otro domingo sí, pero realmente no tenía un conocimiento de la palabra, no me congregaba en forma, hasta que llegué a Dios es Fiel. Y cuando llegué a Dios es Fiel, voy a mencionar a dos hermanitas, y no porque a las que había conocido antes no fueran importantes, sino fue algo que marcaron mi vida, ¿no? La primera fue nuestra pastora Adriana, porque siempre se acerca con una sonrisa, ¿no? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Siempre se acerca con una sonrisa. O sea, si nosotros le decimos no a algo, que no compartimos un punto, ella nunca se enoja, ella siempre tiene una sonrisa para seguirnos compartiendo, para preguntarnos cómo estás. Y eso era lo que yo veía, decía, ¿cómo puede estar sonriente siempre? Pero no se ve una sonrisa fingida de que así, o sea, solo tiene su cara de sonrisa para que uno vea que está bien. No, es una sonrisa verdadera, es una paciencia que muestra. Y yo me quedaba pues pensando cómo siempre puede estar sonriente, ¿no? Como si nunca tuviera, pues no sé, alguna circunstancia. Y yo aprendía de eso, de su paciencia. Y de la hermana del FIS aprendí que es bien amorosa con su esposo y con su familia. Igual, no sé si ustedes lo han notado, que yo creo que sí, pero era de las cosas que más me marcaban. Y de ella aprendí eso, ¿no? Que es muy amorosa, principalmente con su esposo y su familia, y no con esto quiero decir que con los demás hermanos, no, pero es un amor de familia que digo, ay, qué bonito, o sea, cómo se tratan con tanto cariño, ¿no? Y estas son cosas que aprendí, no porque me dijeran tal cual, tienes que ser paciente o amorosa, sino las aprendí por su actuar. Entonces, nosotras también tenemos que recordar que todas estamos enseñando. O sea, a lo mejor algunas no comparten temas, algunas no están en una actividad que enseñen a otras mujeres, pero con nuestro día a día, con nuestro actuar, nosotras enseñamos, siempre estamos enseñando. Entonces tenemos que vivir y animarnos a vivir lo que estamos enseñando. Todas en algún momento, les comentaba, enseñamos, ¿no? Cuando convivimos con nuestras familias, más allá del núcleo familiar de hijos o esposos, cuando convivimos a lo mejor con los suegros, con los cuñados o cuñadas, eh, cuando vamos a comprar las tortillas, cuando salimos a trabajar, siempre estamos enseñando, pero ¿qué estamos enseñando? Provocamos en los inconversos este típico comentario que dicen, no, pues eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. Provocamos eso. ¿Alguna vez se han puesto a pensar si nosotras hemos hecho que alguien diga, no, pues si para ser cristiana es eso mejor? No quiero saber nada. Porque al final estamos enseñando algo, ¿no? Y si nosotras ya conocemos de la palabra, ¿qué tendríamos que enseñar? ¿Eso tendría que ser lo que dejamos huella en la otra persona? ¿Ustedes creen que eso sea lo correcto? Que cuando nos conozcan digan, y se dice ser cristiana. Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que mostrar el carácter de Jesús, pero a veces se nos olvida que en todo momento estamos enseñando, ¿verdad? Y en el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 25, vamos a leer desde el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, perdón, de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo sabemos si nosotras somos oidoras olvidadizas o hacedoras de la palabra? ¿Cómo sabemos si estamos viviendo lo que nosotras enseñamos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en esto?
¿No? ¿Ninguna? Pues cuando alguien dice algo negativo de nosotros, ¿no? Ajá, cuando decimos esto es lo que estoy impactando en la vida de los Ajá. demás, ¿no? Ujú. Ujú. Cuando alguien habla de nosotros mal, por ejemplo, si, como tú dices, si estamos nosotros confesando que somos cristianos y que Jesús vive en nosotros, y no reflejamos eso y nada más lo reflejamos en ciertos lugares en donde gente cristiana se mueve, pero ya dentro de mi ámbito, pues realmente actúo de otra manera, a lo mejor soy chismosa, soy gritona, o hasta afuera se oye que estoy peleando con mi esposo, y ¿Qué decimos? entonces Aquí ya no hay hermanos, aquí ya. exactamente, entonces el vecino que está de mi lado, como luego están muy continuas las esas, pues se escucha, ¿no? Entonces es cuando ahí empiezan a decir, pues no, que son cristianos, van los domingos y se Ujú. fueron en la mañana con su Biblia y ya en la tarde estamos, entonces es lo que no estamos reflejando, lo que tú decías aquí, lo que estabas leyendo, ¿no? Cuando Sí, se habla negativamente de nosotros, ¿no? sí, exactamente. Y bueno, vamos a continuar, ¿no? Otra cosa que podríamos nosotros analizar es si soy yo quien está perdiendo el tiempo espiritualmente hablando, ¿no? Si estoy atascada o estancada porque no estoy viviendo lo que enseño. Y vamos a hacernos unas preguntas específicas. No las vamos a contestar aquí, a menos que alguien quiera compartirnos sus respuestas, pero si no, únicamente son para que pues cada una de nosotras las analicemos en privado. Y esta es una pregunta que justamente acabamos de tocar, ¿no? La primera pregunta es, ¿tu cara pública es diferente a la privada? Cuando ya no hay hermanos, ¿somos iguales que en la iglesia? ¿Somos amables? ¿Somos sonrientes? ¿Somos atentas? Y aquí, por ejemplo, en Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Realmente, quienes somos en privado dice mucho más de quienes somos en público, ¿no? Porque ahí es en donde somos realmente. Entonces, por eso dicen que nuestra familia, nuestro núcleo familiar, son quienes verdaderamente nos conocen, ¿no? Porque nos ven, a lo mejor decir 24 horas al día es mucho porque, pues, por las diferentes actividades no estamos completamente pegados como muéganos todo el tiempo, pero sí son quienes nos conocen, ¿no? Nuestro esposo, si hay hijos, la familia cercana con los que más estamos, ellos son los que realmente saben cómo somos en realidad, si siempre estamos de buen ánimo, si siempre estamos amables, si siempre estamos reflejando el carácter de Jesús. Entonces, esa es la primera pregunta en la que vamos a reflexionar. La segunda es, ¿vemos a Dios como si Él fuera una máquina dispensadora? ¿Cómo creen ustedes que se refiere esta pregunta? ¿Qué les viene a su mente cuando les hago esta pregunta? Una máquina que mata, Dispensadora, dispensada. como esa maquinita que le echamos una moneda y escogemos unas galletas o un refresco. Quiere decir que todo el tiempo nos la pasamos pide y pide y pide y pide, ¿no? Ajá, No pedimos porque realmente lo necesitemos, sino porque nos acostumbramos a pedir sin saber realmente lo que estamos pidiendo. ajá, es una parte exactamente de esta máquina dispensadora, ¿no? Alguien Ajá. que ve a Dios como una máquina es, como no, como una máquina dispensadora, es alguien que le pide cosas a Dios y espera que Él responda de la manera que esa persona quiere y no está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Podemos a veces actuar que poniendo o sirviendo a Dios o con nuestras oraciones, es como si fueran esas moneditas que le echamos a la máquina, ¿no? Y luego presionamos el botón de lo que queremos que Dios nos dé. O sea, el servicio a Dios o las oraciones no son una máquina para que Dios nos dé las cosas. Nosotros lo hacemos porque Dios ya nos amó, porque estamos dando del amor que Dios ya nos dio, no porque queramos que nos dé algo, no como una condición de voy a orar todo este tiempo porque necesito que me des, sino oramos porque anhelamos tener una relación con Dios, ¿sí? Entonces, cuando Él no lo hace, pues a veces podemos molestarnos de que no haya respondido de la manera en que nosotros
queríamos que nos contestara, ¿no? Es ahí cuando vemos a Dios como una máquina dispensadora. Echamos cambio, ¿no? Yo te doy mi servicio, yo te doy oraciones, yo hago tal, pero tú contéstame. Y eso, pues tampoco es incorrecto, pero debemos cada una de ver si estamos en ese punto, ¿no? El hecho de que sea correcto no quiere decir que no estemos ahí, no deberíamos, pero no quiere decir que no estemos en ese punto. La idea de estas preguntas es justamente analizar si estamos ahí o no. La tercera pregunta es, ¿te preocupa mucho lo que piensen los demás? Y aquí vienen dos cosas, ¿no? Pero bueno, la primera es estar centrada en los demás en términos de nada más preocuparse por qué piensan de mí. Hace ratito hablamos sobre que todas enseñamos, ¿no? ¿Qué podría describir la gente de nosotras? Y eso podría decir, pues, no que no te tiene que importar o no que, o que esto pareciera contradictorio, pero no es en ese sentido, sino es cuando tenemos miedo de confesar abiertamente alguna falla o alguna necesidad, ¿no? Es cuando tenemos miedo de ser reales, de ser auténticas. Y, volvemos, y pasamos a un punto como de actuar que todo está bien aunque no lo estemos. Y si nosotras somos honestas, porque lo que les decía al inicio, ¿no? A veces con las emociones creemos que por ser cristianos tenemos que reprimir esas emociones y no es así. Entonces, esto viene también como, dijeran, junto con pegado, ¿no? Porque mucho de la vida cristiana o de la iglesia es como que siempre tienes que estar sonriendo, que no pasas por circunstancias difíciles. Y mm, puede pasar en que de pronto sabemos que una hermanita, un hermano, una familia pasaron por circunstancias difíciles, pero lo sabemos después, ¿no? Em, ya que todo pasó y nunca supimos que pasaban por tiempos difíciles. Con eso tampoco quiero decir que todos tengamos que abrirnos a decir todo lo que tenemos, porque hay cosas que es necesario vivirlas como familia o pasarlas como familia, pero yo me refiero más al punto en el que em, en la iglesia también somos familia, ¿no? Somos hermanos y podemos orar por esta circunstancia, podemos ayudar en especie, podemos apoyar económicamente. Si, pero si esas necesidades no son externadas, ¿cómo vamos a saber que hay necesidad, no? Entonces, sin caer como en este punto de yo estoy bien, no pasa nada, yo no tengo circunstancias difíciles, mm, podemos externar lo que estamos pasando, a lo mejor no con lujo de detalles, pero decir, hermanas, oren por mí, estoy pasando una circunstancia difícil. Y nada más, nosotros deberíamos dedicarnos a orar, hermana, ¿te puedo ayudar en algo? Si la hermana se quiere abrir, bien, y si no, uno sigue orando, ¿no? Podemos acercarle algo, pero con esto no quiero que sea como, ¿por qué nadie se abre? O que sea malo que nadie se abra, sino solo es bueno externar a veces nuestras necesidades. ¿Y cuántas veces nosotras mismas hemos hecho eso? Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? ¿No sería bueno decir, la verdad estoy pasando una circunstancia difícil, ¿no? Pero a veces nos importa más lo que piensen de nosotros, como decir, ¿pero qué va a decir la hermana si estoy en el grupo de intercesión? ¿Pero qué va a decir a la hermana si estoy en el grupo de servidores? ¿Pero qué va a decir los pastores si ya cuántos años tiene que me congrego? O esto ya no me debería afectar. Ese es el punto en el que no tenemos que dejar que por pensar que lo que piensen los demás de nosotros afecte y no podamos externar esta necesidad. También debemos llegar al punto de darnos la confianza unas a otras, no contando a nadie lo que alguien se acerque a compartirnos, no defraudar esa confianza, no defraudar la apertura que tuvo en mostrarnos a lo mejor esa parte vulnerable que está pasando, ¿no? Porque tristemente puede ser que si alguien no se abre es porque y nadie encuentra esta persona de confianza, esta persona en la que diga, voy a ir a hablar con la hermanita Mimi porque sé que ella no va a decir nada. Sé que a ella le puedo abrir mi corazón, le puedo externar lo que tengo y me va a ayudar a orar.
pero no es necesario que toda la iglesia se entere o que andemos en boca de todos. Ese no es el punto, sino en verdad somos alguien de confianza, que las hermanas se puedan acercar, entre nosotras mismas nos animamos, o después vamos a estar hablando de lo que nos pasó, si fue una circunstancia difícil, dolorosa, triste, y después andarla divulgando. Eso es lo que no deberíamos hacer y lo que creo que a veces tristemente pasa, que no encontramos a una persona de total confianza y deberíamos primeramente nosotros ser ese punto de apoyo para alguien más, ¿no? Entonces, en esta pregunta, ¿te preocupa mucho lo que piensen los demás? Es no detenernos a externar algo, pero también nosotros ser ese punto de apoyo para alguien más. La cuarta pregunta es, ¿eres selectiva con qué partes de la Biblia obedeces? Y esto lo veíamos apenas en Mateo, en la lectura bíblica, ¿no? En este pasaje en donde dice que diezmaron su menta, su eneldo y su comino, pero Jesús les dijo, están descuidando las porciones de más peso de la ley, es decir, se están perdiendo de las cosas importantes, están haciendo lo que quieren hacer, pero son muy selectivos sobre qué partes de la palabra de Dios aplican. Esto es cierto que fue remontado en los fariseos, en el Nuevo Testamento, pero ¿cómo lo vivimos hoy? Cuando Dios nos dice, perdona a tu esposo, suelta esta circunstancia, arregla si tienes una circunstancia con un hermano, pero decimos, voy a orar por tal persona. Y pensamos que por hacer algo que dice la Biblia, estamos haciendo bien o estamos obedeciendo, pero estamos seleccionando lo que sí queremos obedecer y lo que no queremos obedecer. Nos encontramos en este punto, somos selectivas para obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. La quinta pregunta es, ¿eres muy crítica de los demás? ¿Eres muy criticona de toda la gente? En Mateo 7, del 3 al 5 dice así, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esa es la quinta pregunta. ¿Somos criticonas con los hermanos, con las hermanas? ¿Somos criticonas si alguien se acerca a compartirnos algo que están pasando? La sexta pregunta es, ¿estamos avanzando? ¿Estamos progresando? ¿Estamos creciendo en nuestra vida espiritual? ¿Somos diferentes ahora que hace, no sé, 5 años, 10 años? ¿Hemos crecido o estamos atrapadas en una rutina? No sé, bueno, más o menos sé de aquí quiénes conocen. Adelita y yo creo que nos vamos a ir más o menos, ¿no, Adelita? De conociendo. Creo que llegamos muy similares en tiempo a la congregación, ¿verdad? Ajá, creo que en el mismo febrero. Ah, sí, también en febrero, mira, llegamos en el mismo febrero del mismo año. La hermanita Mimi dice que conoce de mucho tiempo, mi tía Leti también ya conoce de hace mucho tiempo, y yo creo que ya podemos tener un parámetro, no a lo mejor de meses, sino de años, ¿no? Somos iguales que cuando conocimos de la palabra de Dios, hemos crecido, nos hemos estancado, nos hemos mantenido o crecido y después ahí como que ya se detuvo, o estamos igual que cuando comenzamos a conocer de la palabra de Dios. Cada una sabrá, ¿no? Cada una debemos hacer nuestro análisis, ¿verdad? Y saber si estamos creciendo, aunque todas estamos dando un reflejo de algo, ¿no? Es lo que decíamos, siempre va a haber un reflejo de lo que estamos alimentando o no, pero a ciencia cierta, Dios y nosotras sabemos en dónde estamos, en qué punto de nuestras vidas, espiritualmente hablando, estamos. Vamos a enfocarnos en una pregunta, nada más. Ahorita todas las demás las vamos a seguir analizando. Y es que el Espíritu Santo nos habla, ¿no?
puede decir, no sé que estás haciendo muchas cosas, sé que estás escribiendo, sé que estás hablando afuera, sé que estás preparando un estudio, pero solamente hay una cosa que te estoy pidiendo, ¿no? Dale la prioridad, a lo mejor te está pidiendo, no sé, perdonar, a lo mejor te está diciendo, ponte a cuentas, ve a pedir perdón, y decimos, pues sí, pero como yo estoy compartiendo a mis vecinos, pues ya con eso. No, sino enfocarnos en la prioridad, en lo que Dios nos está hablando. No quiere decir que nos es una prioridad hablarle a nuestros vecinos, pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Esa voz que te está diciendo primero perdona y luego ya vas y hablas a los demás, ¿no? Y a veces preferimos darle la vuelta, ¿no? Como, primero hago esto que, como la lista del aseo, ¿no les ha pasado? Que dices, ay, entre lavar los trastes y, no sé, barrer el patio, primero barro el patio y al final dejo los trastes, ¿no? No, es darle prioridad a lo que Dios nos está diciendo. Todo es importante, lo que Dios nos habla. Y a veces lo que menos nos gusta, lo que más trabajo nos cuesta, solemos, o al menos yo lo dejo ahí como que lo voy postergando porque no sé cómo hacerlo, porque me cuesta trabajo, porque no me gusta mucho hacerlo y voy dejando en la lista, ¿no? Pero que eso no pase con la voz de Dios, sino que si nos dice, deja de estar de enojona y perdona a tu marido, eso es lo que tengo que hacer y después seguir compartiendo a los vecinos, después seguir preparando un estudio, pero obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Debemos dejar de estancarnos y avanzar siendo obedientes a Dios, ¿verdad? Quizá en estas cosas de obediencia hay pues cosas que nos causen más dolor, que debamos renunciar al derecho de réplica, que debamos, no sé, salir de un luto, no sé, Dios conoce nuestros corazones y es importante obedecer en todo al Señor. El Espíritu Santo nos enseña, nos aconseja, nos instruye y nos guía en términos de lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el momento que estemos viviendo, en los lugares que estemos viviendo, ¿no? En algún momento compartía con ustedes también que todas tenemos diferentes etapas de nuestra vida. Algunos se podrán complementar, ¿no? Por ejemplo, Adelita tiene sus hijos pequeños, Mimi también tiene sus hijos pequeños, a Jorgito, su hijo, pero a lo mejor obviamente Mimi Galván está con su esposito, mi tía Leti ya no tiene tampoco niños pequeños, yo no tengo niños pequeños, entonces unas con otras podemos coincidir en etapas, pero no todas estamos en la misma etapa, Delita y yo no estamos en la misma etapa, y debemos dejar que, no importa la etapa en la que estemos, en el momento que estemos viviendo, dejar que sea Dios el que hable a nosotros, el que sea transformando nuestro corazón. Debemos estar dispuestas a obedecer y a que Él haga en nosotros, ¿no? Y no apagar esa voz, porque si no la escuchamos, eh, podemos caer en ese punto de, o caer más bien en el hábito de ya no escuchar la voz. Y recordemos que Dios nos habla en todo momento. Cuando no escuchamos que nos habla es porque estamos distraídos, porque estamos haciendo algo que está impidiendo que escuchemos la voz de Dios, que tengamos nuestros oídos atentos siempre a la voz de Dios, ¿no? Y no convertirnos, como dice la palabra, ¿verdad? Es una palabra fuerte, pero dice, no te conviertas en hipócrita, ¿no? No nos volvamos legalistas cuando conocemos la palabra, pero no la aplicamos. Tenemos que vivirla. Y tal vez con eso algunos nos sintamos identificados, ¿no? Y digamos, ay, sí es cierto, tengo que reconciliarme con alguien o he estado ignorando esta parte de la palabra que no la quiero hacer o que mejor le doy la vuelta y sigo leyendo, ¿no? Habrá cosas con las que tengamos que trabajar, que lidiar, que soltar y después conforme vayamos conociendo y viviendo va a haber más, pero siempre tenemos que estar convencidas de que no estamos solas, de que Dios está obrando en nosotras, que si eso es lo que tenemos que soltar, dejar, perdonar, es bueno para nosotras, ¿no? Tal vez no hayamos vencido por completo el temperamento, enojonas, criticonas, ruidosas, no sé, tal vez no hemos llegado al punto de desarraigarlo de nuestras vidas, pero lo estamos avanzando, pero estamos dejando que Dios sobre nosotros. Tal vez
solamente veas un pequeño progreso en lo que estamos haciendo. Y Dios nos ayudará, el Señor nos ayudará a crecer y dejar estas cosas de lado. Y debemos regocijarnos en eso. No, este análisis no es con la intención de, estás estancado, pues ya, o sea, bye, ¿no? Ya, no hay forma de avanzar, no, sino, Señor, sí estoy estancada, pero quiero avanzar, quiero ser obediente, ayúdame a ser obediente, ¿verdad? A soltar, a querer mover mis pies, ¿no? Alguien decía, pides ayuda a caminar, pero no quieres mover tus pies. Es necesario poner acción de lo que nosotros debemos hacer, de lo que a nosotros nos corresponde. Dios ya lo hizo todo. La pelota está en nuestra cancha, la que tiene que hacer, salir, buscar, perdonar, reconciliar, somos nosotras. Y a veces es lo que nos cuesta. Entonces todas tenemos un área en la que tenemos que trabajar, unas más, otras menos, pero vamos a analizar, ¿estamos creciendo? ¿Estamos cambiando? ¿Estamos confiando en la palabra de Dios? ¿Estoy escuchando la voz de Dios que me dice lo que tengo que hacer? Yo creo que debería ser, es un poco, no sé, un poco difícil, ¿verdad? Para nuestros pastores y a lo mejor en general para los pastores, ¿no? Que derraman sus corazones con la palabra de Dios semana tras semana y nosotros ahí simplemente sentadas escuchando sin ser transformadas por la palabra. Ellos no son quien nos va a transformar la palabra. Ellos son unos instrumentos, ¿verdad? ¿Y qué tal si algunas veces estamos como en esas tarjetitas numéricas, ¿no? De jueces, de decir, ese fue un buen sermón, ese fue un gran mensaje, hiciste un buen trabajo, hiciste un mal trabajo. No, en lugar de ir buscando al Señor y con el corazón derramado ante Él y decir, Señor, ¿qué tienes que decirme? ¿Cómo voy a aplicar esto a mi vida en esta semana? ¿Cómo puedo ser de ayuda y no de estorbo? ¿Cómo sumo? Sí, como sumo, ¿qué hacemos? ¿No? Hoy me levanto y Señor, ¿qué quieres que hagamos? Estoy dispuesta a obedecerte, a escuchar tu voz y si hay algo que impida que te esté escuchando, derribarlo y pedirle al Señor que podamos quitarlo de los caminos, que Él sea limpiando toda esa circunstancia porque queremos escuchar su voz y queremos ser obedientes a Él. Entonces, estas fueron las dos características: involucrar nuestras emociones y vivir lo que enseñamos. Y estas son características de mujeres fortalecidas. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? ¿No? Muy bien. Damos por terminada esta reunión de mujeres del mes de septiembre. Todavía nos faltan otras dos características, pero hoy vamos a ver nada más hasta aquí. Adelita, ¿nos puedes apoyar con la oración para terminar, por favor? Sí, claro que sí. Gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por lo que Dianita nos da unos muy buenos tips, Señor, para seguir renovándonos, Señor, seguir aprendiendo de ti, Padre. Te pido, Padre, porque pongas en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, Señor. A veces, Señor, pues sí es verdad lo que ahorita nos dice, a veces nos quedamos estancadas, Señor, nos quedamos sin poder, es nada más escuchamos de tu palabra, Señor, pero no la aplicamos en nuestra vida, Señor, por motivos, por pereza, por muchas cosas, Señor. Te pido que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos das ese, pues no sé cómo de explicártelo, Padre, pero ese querer, el querer ser mejor persona, Padre. Te doy gracias por cada una de mis hermanas, Señor. Te pido por las que no pudieron asistir al estudio, Señor. Bendícelas, Padre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Adelita. Muchas gracias, hermanitas, por estar en este tiempo, por dedicarle este tiempo a nuestro Señor, ¿verdad? Por
pues por aprender un poco más y poner en práctica. No olvidemos poner en práctica todo esto que vamos aprendiendo y que seamos unas mujeres fortalecidas en Él y por Él. Dios las bendiga, Dios las guarde y nos vemos mañana en la prédica. Gracias, Dianita. Bendiciones, muchachas. Bendiciones, Dios nos las vemos. bendiga. Luego. Hasta luego.